Gloria a Dios, gloria al Señor Jesucristo, hermanos amados, Dios les bendiga. Ya estamos aquí, hoy sí prometimos la hora, ayer nos agarró un poco en la tarde, como hora y media, por un compromiso que tuvimos y con unos hermanos, pero grabamos, salimos a tiempo el día de ayer y concluimos la primera carta de Juan y concluimos la tercera parte acerca del tema. ¿Cómo saber si soy salvo? ¿Cómo saber si realmente yo he nacido de nuevo? Porque ahora se tiene un nivel tan bajo de la fe, de creer, que la gente cree que solo es salva o es creyente por asistir a una iglesia, por hacer activismo, porque repitió una oración. Pero cuando analizamos la palabra nos damos cuenta de que la Biblia presenta evidencias de una persona que ha sido salvada o regenerada, que ha nacido de nuevo, que ha nacido de agua y el Espíritu, que comenzamos en el primer mensaje. ¿Se recuerdan de Juan capítulo 3, que estudiamos versículos del 1 en adelante, hasta como el 10, 11 que llegamos? Cuando Nicodemo fue a buscar a Jesús de noche. Él era un hombre prominente, era un rabón y era maestro de maestros, porque era del Sanedrín, era doctor de la ley, hermano. Pero ni siquiera él mismo había comprendido la salvación de Dios. Él no sabía qué era nacer de nuevo. Y ahora los que estaban atrás de él y el pueblo, cómo estaba la condición de aquel pueblo. Por eso cuando escucharon a Jesús, hermanos, multitudes le seguían y se asombraban de su doctrina, dicen, y cómo les presentaba la palabra de Dios y les enseñaba claramente el evangelio del reino, sin métodos. Entonces, hermanos amados, vamos a continuar ahora con la cuarta parte. ¿Cómo saber si realmente nací de nuevo? ¿Cómo saber si soy salvo? A la luz de la santa palabra de Dios. Y vamos a ir ahora a la segunda carta de Juan. Es corta, pero hay muchas verdades que aprender ahí. Segunda carta de Juan, la vamos a leer para dar inicio y orar. Ahí va a quedar guardado este mensaje en YouTube. Estoy subiendo ya los primeros mensajes, hay gente que me está escribiendo y ahí, ¿verdad? Que están viendo los estudios, algunos en familia. Hoy viajé a la ciudad allá donde estoy yo, como a 10 kilómetros, y me sentí muy gozoso. Que pasé por una casa allí cerca de unos jóvenes que yo les presenté su matrimonio, ¿verdad? Una pareja de jóvenes hace un par de años. Y visitaban la iglesia, pero después ellos se tuvieron que trasladar para otra iglesia. Pero me sentí bien gozoso cuando parqué mi vehículo y pasé a pie por la casa donde ellos, y tenían una pantalla muy grande y estaban viendo el mensaje de los primeros que predicamos, de cómo saber si soy salvo, con sus Biblias y sus cuadernos y notas. Y dije, wow, qué bueno es. Me regocijó mucho y dije, qué bueno que mis hermanos, pues, que Dios está ocupando estos mensajes para que muchos se sientan desafiados a autoexaminarse a la luz de la Escritura, para que se vuelvan a Dios, para que se estén volviendo a Dios, hermanos amados. Y eso me ha llenado mucho de gozo y de motivación para continuar con estos estudios. Unos me dicen, ¿por qué después de 25 años de ministerio he decidido grabar? Se estuviera guardando miles y miles de mensajes que predicamos. No era el tiempo todavía, le digo. Y hay mucha gente capacitada en la doctrina, en la teología, para estar haciendo videos, pero sentí yo hacer esto, hermano, y tocar buenos temas. Ahí tengo un tema por ahí que me han estado preguntando que lo comparta, que se llama ¿por qué tengo que bautizarme? Porque son puntos tan claros bíblicos que la gente ni siquiera se sabe en la iglesia por qué se ha bautizado, por qué pasó por las aguas, qué significa el bautismo, las diferentes posturas que hay acerca del bautismo. Entonces vamos a grabar ese mensaje también, hermanos amados. Así que gloria a Dios. Vamos a ir a la palabra de Dios, vamos a ir a la santa y bendita palabra de Dios en la segunda carta del apóstol Juan, hermano, aquí ya casi llegando a Apocalipsis. Y dice la Escritura, escucha esto: el anciano a la señora elegida y a sus hijos, a quien yo amo
en la verdad. Y no solo yo, sino también todos los que han conocido la verdad, a causa de la verdad que permanece en nosotros y estará para siempre con nosotros. Sea con vosotros gracia, misericordia y paz de Dios Padre y del Señor Jesucristo, Hijo del Padre en verdad y en amor. Mucho me regocijé, dice, porque he hallado a algunos de tus hijos andando en la verdad, conforme al mandamiento que recibimos del Padre, lo que había hablado en la primera carta. Y ahora te ruego, Señora, no como escribiéndote un nuevo mandamiento, sino que el que hemos tenido del principio, que nos amemos unos a otros. Y este es el amor, que andemos según sus mandamientos, y este es el mandamiento, que andéis en amor como vosotros habéis oído desde el principio. 7. Porque muchos engañadores han salido por el mundo que no confiesan que Jesucristo ha venido en carne. ¿Se recuerdan? Los falsos maestros de la primera carta, que han sido expuestos públicamente en la iglesia local, que han sido desenmascarados, hermano, por las verdades profundas que Juan ha dado en la primera carta. Entonces, ahora ellos se han ido a meter en las casas de los hermanos, como ya no pudieron ya continuar con su herejía y falsedad. Ahora se han ido a meter a las casas de los hermanos que tenían como reuniones ágape y como casas de oraciones, y se iban ellos allá. Y les dice que estos no confiesan que Jesucristo ha venido en carne, quien esto hace es el engañador y el anticristo. Mirad por vosotros mismos para que no perdáis el fruto de vuestro trabajo, sino que recibáis galardón completo. Cualquiera que se extravía y no permanece en la doctrina de Cristo no tiene a Dios. Y el que persevera en la doctrina de Cristo, ese sí tiene al Padre y al Hijo. Si alguno viene a vosotros y no trae esta doctrina, no lo recibáis en casa ni le digáis bienvenido, porque el que le dice bienvenido participa de sus malas obras. Tengo muchas cosas que escribiros, pero no he querido hacerlo por medio de papel y tinta, pues espero ir a vosotros y hablar cara a cara para que nuestro gozo sea cumplido. Los hijos de tu hermana, la elegida, te saludan. Amén. Gloria a Dios. Vamos a orar. Bendiciones, hermana Jenny. Bendiciones. Allá en Quetzaltenango, Guatemala. Y los que se van a seguir conectando, Dios les bendiga, hermanos. Gloria a Dios. Jocelyn Hernández, bendiciones. Bendiciones. Mucho gusto. Y vamos a orar. Padre y buen Dios, que estás en los cielos, te damos gracias por tu bondad, tu misericordia, por tu grande amor y por tu fidelidad. Gracias por la fuerza y la determinación que me estás dando de grabar, Señor, estos programas, estos estudios que yo sé que son de bendición, Padre, ya que tú me has permitido el privilegio en estos años de predicarle a miles y miles y miles de personas, Padre, a todo el país y también fuera del país, Señor. Y muchos me escribían, hermano, grave, para recordar esos estudios, esos temas muy buenos que edifican, Señor, y aquí lo estamos haciendo no para buscar fama, pues lo hubiera hecho desde el principio, Señor. No para buscar gloria de hombre, Señor, sino para buscar tu gloria, para edificar el cuerpo de Cristo, para bendecir el cuerpo de Cristo, Señor. Habla a nuestras vidas a esta hora. Te lo suplicamos y te lo pedimos, y que toda la gloria y la honra sean para ti por los siglos de los siglos. Amén. Y amén. Gloria a Dios, hermanos. Como decía al principio, nunca quise grabar en nuestros 25 años de ministerio, hermanos. Lo hablamos con mi familia y amigos, predicamos en tantos lugares. Me cansé tanto, me desgasté tanto, como en 10, 15 años, hermanos, que predicaba hasta en 2 lugares diferentes, todos los días. Vigilias, campañas evangelísticas en diferentes lugares, aquí en el occidente, oriente, centro del país. Viajar mucho, bien desgastante, hermanos, bien desgastante. Y bendiga, hermana Belén también, allá en Rosario, bendiciones. Y bien desgastante, hermano. Y en esas campañas evangelísticas que predicamos el Evangelio, ¿cómo es? Con poder. El Evangelio con poder, hermano, para verle su condición a los pecadores y su liberación. Pudimos ver un montón de cosas que los hermanos que están aquí en el grupo de hermenéutica no me dejan mentir, los hermanos. Que el Señor me permitió ver cosas a mí, hermano, que yo en ese tiempo, siendo bautista, cesacionista, yo decía, esto no puede ser lo que yo estoy viendo. No puede ser lo que estoy viendo. Pero nunca permití que grabasen eso. Siempre nos acompañaban hermanos y con una buena cámara, pero nunca permití que grabasen. Un día se manifestó, no solo una vez, varias veces, hermano. Personas con espíritus inmundos se manifestaron en la campaña cuando estamos predicando. Pero el poder del Evangelio, la palabra es poderosa
y Dios siempre nos dio la victoria, pero nunca permitimos grabar eso, porque no es un show lo que se trata, aquí es de glorificar a Dios, hermanos. Así de que bendito sea Dios. Vamos a dar inicio ahorita ya a la cuarta parte de esta serie de estudios, cómo saber si soy salvo, cómo saber si realmente he nacido de nuevo a la luz de las Escrituras. Y ahí está la parte 1, la parte 2, la parte 3, ya está en el YouTube, hermano. Ayer terminamos, ya como casi a la 1 de la mañana, cuarto a la 1. Terminamos ya en la primera carta y se recuerdan que explicábamos en la primera carta que Juan la escribe con el propósito porque falsos maestros, los que después se conoció como el movimiento gnóstico cristiano, había penetrado en las iglesias ahí, de Asia. Estaban enseñando falsas doctrinas, como diciendo que Dios era misterioso, era místico, era oscuro, que no había claridad en él, que Dios no se le podía conocer verdaderamente. Por eso en el 5:13 Juan les escribe estas cosas: os he escrito a vosotros que creéis en el nombre del Hijo de Dios, para que tengáis seguridad, para que estén seguros que tienen vida eterna y que lo han conocido verdaderamente a Él. Entonces Juan dice, Dios sí se le puede conocer, y sí se puede vivir para Él, y sí se puede estar seguro de que tenemos vida eterna. Si usted le pregunta a alguien y le dice, ¿tienes vida eterna? ¿Tienes vida eterna? ¿Has nacido de nuevo? Y dice, no, yo no sé, tenemos que tener seguridad, porque ya la vimos allá en la primera carta, que el Espíritu da testimonio a nuestro Espíritu que somos hijos de Dios. Y encontramos, ¿se recuerdan? 17 evidencias que les mostró ahí, que les mostró Juan a estos creyentes para que ellos tuvieran seguridad de vida eterna. Un hijo de Dios, alguien que es salvo, va a andar en la luz, no en las tinieblas. Y ya expliqué cada uno de ellos en los videos anteriores. Alguien que es salvo, cuando peca, porque puede pecar, le duele su pecado. Dios bendiga, hermana Cristi, ya también a Rosario, Argentina. Dios le bendiga. Y vimos la tercera también evidencia: un verdadero hijo de Dios guarda los mandamientos de Dios, ama la ley de Dios. Cuarta evidencia: una persona salva debe de andar como Él anduvo. Él va a luchar por imitar los pasos que el Maestro y que Jesús anduvo en esta tierra. Quinto, vimos una persona salva ama a sus hermanos en la fe. Y vimos la número 6, pues la sexta evidencia es que no ama el mundo ni las cosas que están en el mundo. Y explicamos hace 2 días esos textos. Número 7, nunca se apartan de la comunión verdadera. Alguien que ha nacido de nuevo y tiene el sello del Espíritu Santo. Bendiciones, hermano José y Nahuizalco, bendiciones. Alguien que tiene el sello del Espíritu y que es de Cristo, él nunca va a apostatar de la fe. No se va a apartar, va a perseverar hasta el fin, como evidencia que se ha creído verdaderamente. 8. Se purifica a sí mismo como Él es puro. Alguien que ha nacido de nuevo va a buscar la pureza espiritual, congregarse, orar, la escritura, la oración, hermano. Él va a buscar purificación. Cuando él sienta que está de él, va a buscar la palabra que le limpie, que le fortalezca, hermano. Número 9, no practique el pecado. ¿Puede pecar un hijo de Dios nacido de nuevo? Puede pecar. Pero él no va a vivir en el pecado como un estilo de vida y como una práctica. Si él vive en prácticas pecaminosas de continuo como un hábito, es la evidencia más clara que nunca ha habido un nuevo nacimiento. Número 10, vimos que ayuda a sus hermanos en la fe cuando los ve necesidad. Número 11, evidencia, hace cosas que le agradan a Dios, hermanos. Así es. Y número 12, prueba los espíritus. Va a probar las enseñanzas allí, hermanos. Dios bendiga, hermano Cristian, allí. Saludos, allá hasta Buenos Aires, Dios bendiga. Prueba los espíritus. 13, permanece en el amor de Dios. Ya lo explicamos el día de ayer, usted lo puede ver. 14, la evidencia número 14 que presenta Juan de alguien que ha nacido de nuevo y es hijo de Dios, es que ama a Dios y a su Hijo Jesucristo. Y 15, no le son gravosos los mandamientos de Dios. Lo que antes él aborrecía, la ley, y le costaba, hoy le agrada y ama la ley de Dios, porque él es nueva criatura y es hijo de Dios. Y decimos, y el número 16, una persona salvada vence al mundo. Y número 17, terminamos ayer, crea el testimonio del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Ahora vamos a comenzar en la segunda carta, amados hermanos. Les voy a explicar rápidamente algunos aspectos generales de la carta y voy a continuar con la evidencia que encontramos ahí, número 18, de aquellos que han nacido de nuevo y que son hijos de Dios. Dios bendiga, Isaac, bendiciones allí, bienvenido
a la conexión en vivo. Estamos con el tema, ya la cuarta parte, cómo saber si soy salvo. Cómo saber si realmente he nacido de nuevo a la luz de la Escritura, a la luz de la verdad bíblica, o si solamente estoy viviendo una religión muerta, sin vida, sin cambios significativos en mi vida. La segunda carta de Juan, mire qué interesante. Aspectos generales. 1. Esta carta fue escrita también por el apóstol Juan, aproximadamente 90-95 después de Cristo. Desde Éfeso al final de su ministerio. 2. Junto con la tercera carta son las más cortas del Nuevo Testamento. Cada una contiene menos de 300 palabras en griego. Y cada carta puede caber en una sola hoja de papiro. Qué interesante estos datos. Cortas, muy cortas, pero que dejan una profundidad de enseñanza, una profundidad doctrinal, hermano, muy rica en conocimiento. 3. A diferencia de la primera carta de Juan, que no tiene una iglesia, ¿se recuerdan? Lo hablamos, grupo o individuo a quien va dirigida. La segunda carta de Juan sí tiene un grupo en particular o un individuo. Y ahí dice la señora elegida y a sus hijos. Ya voy a explicar esto ahorita. Voy a explicar esto a qué se está refiriendo, porque hay varias posturas con respecto a esto. ¿Quién es esa señora elegida y a sus hijos? 4. Al parecer la carta está tocando el mismo tema de la primera. ¿Cuál fue el primer tema? ¿Cuál fue el tema principal? ¿Se recuerdan por cuál escribe la primera carta el apóstol Juan? Falsos maestros se han introducido en las iglesias de Asia y están enseñando falsas doctrinas. Están enseñando que Dios es oscuro, es misterioso, es místico, que nadie lo puede conocer realmente y que por ende nadie puede tener seguridad de salvación y que es hijo de Dios. Entonces Juan los desenmascara en la primera carta. Los desenmascara en la primera carta. Y el tema de esta segunda carta es el mismo tema, al parecer. Falsos maestros influenciados por los inicios del pensamiento gnóstico estaban amenazando a las iglesias y a los creyentes con sus enseñanzas heréticas. Quinto aspecto de esta carta. Al parecer estos falsos maestros estaban visitando los hogares de los congregantes de las iglesias que Juan dirigía, hermano, buscando convertir seguidores de sus enseñanzas y buscando de su hospitalidad, hermano. Un tema muy interesante que se menciona aquí, porque debemos de recordar algo. En la cultura bíblica de este tiempo se practicaba mucho la hospitalidad. Ahí los hermanos del grupo hermenéutica, aquí están algunos hermanos del grupo hermenéutica, no me dejan mentir que les compartí algunos libros. Un libro que se ocupa en los seminarios, más que todo es usos y costumbres de las tierras bíblicas, hermano. Y ahí se empieza a enseñar acerca de la hospitalidad, lo que se cocinaba, cómo se recibía un visitante, se le rogaba que se le quedara, que se quedase allí, se le rogaba. Y era la cultura ahí bíblica que el que se le rogaba, él tenía que hacerse rogar más hasta que lo convencía. Ver qué interesante. Cosas culturales que en nuestras culturas no estamos acostumbrados a ver. Aquí sí es posible, no siquiera voy a hacer esto aquí, ya que se vaya, que se vaya. Pero en las culturas orientales no es así, y mayormente en ese tiempo. Entonces, hermano, estos falsos maestros, al ser desenmascarados en la iglesia local, con la carta que Juan manda, su primera carta, ellos se van retirando y se apartan de ella, no quieren estar en la iglesia local. Ellos se están apartando de la iglesia local, se están apartando, oiga bien, de la congregación de los santos, evidenciando así que ellos no han nacido de nuevo. Están apostatando de la fe. Pero no bien, se sienten tan resentidos y tan dolidos con el apóstol, hermano, y con los siervos ministros fieles, que empiezan a usar otra táctica, estos falsos maestros. Y dice, bueno, como en la iglesia nos desenmascararon y no podemos causar división ni confusión, vamos a ir a visitar a los hermanos. Allá a las casas vamos a llegar y como es costumbre de hospitalidad, nos van a abrir, nos van a dar comida, vivir y vamos a platicar. Y ahí vamos a tratar de meter estas herejías y estas enseñanzas erróneas que ya nos desenmascararon en la iglesia local, en la primera carta que Juan escribe. Hermano, entonces,
La Biblia habla mucho de la hospitalidad. ¿Por qué aprovechan este término estos hombres? Porque están aprovechando esta cultura, esta costumbre. Mire, por ejemplo, dice, vamos a leer unos textos, Romanos 12:13, para que usted entienda qué es lo que está pasando en el contexto ahí. Porque ellos están abusando de esta práctica de hospitalidad, que era una costumbre en las culturas orientales, como por ejemplo, dice Romanos 12. Romanos 12:13, dice la Escritura. Compartiendo para las necesidades de los santos, practicando la hospitalidad. Pablo manda también a los romanos que ellos deben de preocuparse por sus hermanos más necesitados y que deben de practicar la hospitalidad, hermano. La hospitalidad era, por la cultura como era una practicidad de todas las culturas, hermano, de recibir a sus visitantes, a los extraños. Por eso Lot albergó, se recuerdan a los ángeles, sin saber que eran ángeles, y les rogó y los cuidó y los protegió, aún hasta con su vida. Porque así era la cultura de los tiempos. Veamos lo que dice Hebreos 13:2. Pero ¿por qué esta gente, aún los mismos cristianos, practicaban la hospitalidad, hermano? Porque, vea esto, vamos a Hebreos 13:2, dice la Escritura aquí. Estamos ya. Hebreos 13:2. No os olvidéis de la hospitalidad, porque por ella algunos, dice, sin saberlo, hospedaron ángeles, ¿se recuerdan? Lot, como por ejemplo. Y aquí entraría mucho en el tema, pero no me voy a ahondar en eso, hermano, en cuanto a la angelología, en cuanto a la doctrina y el ministerio de los ángeles. Tendría que meterme mucho en eso. Y cómo fue que llegaron donde Lot. Y siempre la cultura bíblica se creía que ángeles pueden tomar forma humana y pueden visitar aún hasta hermanos y todo, una iglesia, para ver cómo los tratan a ellos. ¿Sabían ustedes, hermano? Algunos estudiosos creen eso, que Dios hasta cierto punto puede mandar ángeles a una iglesia local, quizás como mendigos y todo, para ver qué corazón tienen los hermanos en la fe. Si los reciben y les ayudan, o los sacan fuera sucio. Entonces, por eso es que ellos, aquí en este contexto, veían ellos practicaban la hospitalidad. No voy a hacer que fueran a ofender, hermano, a Dios, o que Dios los estuviese probando. Mira lo que dice 1 Pedro 4:9. Vamos a ir a primera carta de Pedro 4:9. Aquí está. Primera carta de Pedro 4, versículo 9, dice la Escritura. Hospedaos los unos a los otros sin murmuraciones, dice. Está hablando. Entonces, como estos falsos maestros sabían ayer, hermano, el corazón de las personas, mayormente los hermanos en la fe, dijeron, bueno, como ya nos desenmascararon en la iglesia, ahora vámonos a visitar a los hermanos. Y ahí vamos a meter las herejías y las falsas enseñanzas y vamos a dividir y a destruir la iglesia. Ya los ubiqué en el contexto. Entonces, hermanos amados, a quien Juan está dirigiendo la carta, posiblemente sin saberlo, por querer guardar un mandamiento de hospitalidad, estaba recibiendo y atendiendo a estos falsos maestros. Oiga, por guardar un mandamiento que el Señor había mandado, de practicar la hospitalidad, porque algunos hospedaron ángeles sin saberlo. Ellos también sin saberlo estaban hospedando y recibiendo a gente que Dios no aprueba y que los había rechazado. Y ojo, esto es lo que vamos a aprender. Por guardar un mandamiento de Dios no vamos a violentar otro mandamiento. Hay que tener mucho cuidado. Entonces, allí ellos quizás sin saberlo, ¿quiénes eran estos falsos maestros? Bendiciones, hermano, aquí vengo a visitarlo. Y los recibían, pero ellos iban con el propósito de destruir, hermano, estas familias afuera de la iglesia, porque no lograron hacerlo dentro de la iglesia local. Ya nos ubicamos, ¿verdad? Entonces ahora, en este contexto es que está escribiendo la segunda carta el apóstol Juan, para que esta gente y estos hermanos ya no reciban esos falsos maestros. Y porque ellos están aprovechando la bondad de ellos. Y Juan aquí les va a dar instrucciones, hermano. Aquí este grupo de hermanos que se llama la señora elegida y sus hijos, les va a dar instrucciones de cómo tratar con esta situación. Y aquí vamos a aprender también nosotros aspectos importantes. Vamos a
aprender verdades también bíblicas de cómo tratar con los falsos maestros, cómo tratar con los herejes y con sus seguidores. Eso lo vamos a aprender aquí también, amados hermanos. Y les va a dar instrucciones al caso. A simple vista la exhortación puede parecer áspera, egoísta, poco amorosa. Y decir, no, pero ¿por qué? Pero como lo enseñamos en la primera carta, hermano, pero el peligro de la herejía, de la falsa enseñanza, está justificando tales acciones, debido que está atentando contra los fundamentos de la fe verdadera y de la fe bíblica. La herejía, la falsa enseñanza no puede ser tratada, hermano, oiga bien, con suavidad. Eso tengámoslo en claro. No puede ser tratada con suavidad la herejía y la falsa enseñanza. Y es de ahí donde dicen, hermano, y algunos dicen, bueno, ¿y a quién se está refiriendo ahí? A la señora elegida. Algunos dicen que posiblemente, que cuando dice la señora elegida, se esté refiriendo a una iglesia local y que sus hijos son los miembros de la iglesia, pero el texto hermenéuticamente, hermano, se ve que se está refiriendo a una persona, a una mujer, hermano, que era prominente en la iglesia, que quizás ayudaba a los siervos de Dios y todo, y tenía influencia ahí con su familia, y Juan le está advirtiendo a ella y a su casa que tengan cuidado, hermano. Ya los ubiqué en el contexto de la carta, ya los ubiqué en el contexto de por qué Juan está escribiendo y advirtiendo a estos hermanos. Y aquí, hermanos, escuche, encontramos más evidencias de personas que han nacido de nuevo y que son salvas. ¿Se recuerdan? Nos quedamos en la número 17. Y aquí vamos a encontrar la número 18, la evidencia número 18 de alguien que ha nacido de nuevo y que es salvo. Número 18, una persona salva anda y permanece en la verdad. Versículos del 1 al 4, ahí vamos a la segunda carta de Juan. Versículos del 1 al 4, una persona que ha sido salvada, que ha nacido de nuevo, anda, el perímetro, ha levantado un perímetro a la par de el Señor, a la par de el Espíritu de Dios, a la par de la verdad de la palabra. Una persona salva, ¿cómo puedo saber que yo soy salvo? Que he nacido de nuevo, porque ando y permanezco en la verdad. Y dice aquí, hermanos amados, el anciano, a la señora elegida y a sus hijos, a quienes yo amo en la verdad. Y será una persona de confianza, hermano, como le escribió después allá Pablo, se recuerda, a Filemón, carta de Filemón, pidiéndole un favor, que recibiera a Onésimo. O sea, y no solo yo, sino que también todos los que han conocido la verdad, dice, te aman a esta familia que está aquí, porque era una familia que era, hermano, trabajaba en la iglesia, empujaba la iglesia y la verdad del evangelio. 2, a causa de la verdad, dice, que permanece en nosotros y estará para siempre con nosotros, sea con vosotros gracia, misericordia, paz del Padre y del Señor Jesucristo. Amén. Y dice el 4, mucho me regocijé porque he hallado a algunos de tus hijos andando en la verdad conforme al mandamiento que recibimos del Padre. Wow, hermano. Juan está muy contento. Le llegaron a decir, ya expusiste a los falsos maestros de la iglesia local, se han retirado, porque fueron expuestos y fueron ahí expuestos en la congregación local y fueron sacados. Por los líderes se están retirando, pero de seguro le avisaron, pero fíjate que ahorita están ocupando otra táctica, están visitando a los hermanos, a las familias más prominentes de la iglesia, que quizás tienen finanzas, que quizás tienen conocimiento, que quizás son varios hermanos, se están llegando a visitarlo y ellos los están recibiendo. Dice Juan, vienen. Entonces, y esta familia más prominente, hermanos, les escribe esta carta y se le envía. Y comienza con halagos y le dice, no, yo estoy muy contento, estoy muy regocijado. Al ver, dice, cómo ustedes que han conocido la verdad están permaneciendo y andan en la verdad. Entonces, evidencia número 18 de alguien que ha nacido de nuevo, que es hijo de Dios. Andan y permanecen en la verdad.
Algunos estudiosos sostienen que Juan está hablando metafóricamente, ¿vale? Lo que le explicaba al principio, que la señora representa una iglesia y que los hijos son los miembros de ella. Algunos estudiosos así lo dicen. Pero la base de la hospitalidad cristiana debe ser la verdad, hermano. Por lo cual no hay razón para ser hospitalarios con estos falsos maestros que transgiversan y mutilan la verdad. Por eso Juan hace énfasis, hermano, un énfasis repentino, hermano, y lo menciona 5 veces, la palabra verdad, 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 hermano, porque no podemos ser tolerantes con los falsos maestros, porque ellos traen una mentira, Sí, así es, hermano. También ese libro es muy bueno que habla de esta cultura hospitalaria, ahí de ese libro de Alfred Edersheim, Usos y Costumbres de los Judíos en los tiempos de Cristo. Solo que el libro es más profundo porque ahí habla de la Mishnah y un montón de cosas ahí, de prácticas muy buenas, pero es muy bueno. Entonces, ahí Juan usa 5 veces la palabra verdad, la cual es la base de la unidad cristiana y la hospitalidad, hermano, porque también la hospitalidad debemos de ser hospitalarios, dadivosos, bondadosos con nuestros hermanos, pero aquellos que andan en la verdad, porque los que no andan en la verdad se recuerdan ahí más adelante, allá lo dijo Juan, como ya los he escrito, que no os juntéis, cuando dice Pablo allá en los Corintios, que si alguno llamándose hermano ande así, ni siquiera comáis con él. Nosotros debemos ser hospitalarios, amorosos, hermanos. Pero con aquellos que andan en la verdad, con aquellos que enseñan la mentira en contra del Evangelio, son enemigos de Cristo y del Evangelio, no podemos ser hospitalarios con ellos, porque parece contradictorio. Oh, hermano, ¿pero por qué? Porque la herejía no puede ser tratada con suavidad, hermano. La herejía no, porque es un atentado contra el reino de Dios. Entonces, debemos de practicar la verdad de Dios y permanecer, hermano, si verdaderamente hemos sido salvados. Algunos andaban allí en la verdad, dice, porque dice que no todos. Mire, mucho me regocijé porque he hallado a algunos de tus hijos, le decía esta señora. O sea, que algunos otros ya los habían influenciado y se habían apartado. Que algunos de tus hijos andando en la verdad. Apliquémosla ahora, hermanos, ahora a nosotros como hijos de Dios. ¿Será que nosotros seremos algunos de esos que andan en la verdad? ¿O andamos extraviados? Y si andamos extraviados, este es el momento para volvernos a la palabra de Dios, para guardar sus mandamientos, para luchar de andar como Él anduvo, para andar en la luz como hijos de luz. Debemos de aprovechar esto. Entonces, la evidencia número 18, seguimos con la segunda carta de alguien que ha nacido de nuevo y que es hijo de Dios, es que anda y permanece en la verdad. Él no se va a apartar de la verdad, Él va a defender la verdad, hermanos. Y esa es otra evidencia, hermanos. Ya venimos con 3, 4 mensajes con estos, hermanos. Y yo bromeaba con un hermano. Yo tengo muchos amigos, predico muchas denominaciones carismáticas, y le digo, hermano, mira, te estoy mostrando las evidencias de una persona salva aquí. Y llevamos 18. Y aquí no aparece alguna que diga que el que brinca, que se cae al piso. Que la evidencia de una persona salva es que alguien que hable en lenguas o profetice, o un éxtasis espiritual, o un show carismático. Hasta ahorita, hermano, no hemos encontrado nada de eso, brother. Y es más preocupante porque ya Jesús dijo que en aquel tiempo vendrán muchos delante de mí y me dirán, Señor, Señor, en tu nombre yo profeticé y esto, hice aquello, y eché fuera demonios. Y el Señor les dirá, nunca te conocí, apártate de mí, Señor de maldad, porque no anduviste en estas características y estas evidencias que aquí se están presentando, hermano. Esto es para hacer conciencia, es para meditar. Es para meditar. Entonces, aquí no dice la evidencia de alguien que es salvo, que va a predicar con gran elocuencia. Algunos fariseos lo hacían, estudiosos, y no conocían a Dios. Es que es un gran intelectual y se puede la Biblia de memoria y las doctrinas y la teología. No dice nada de eso. Estas evidencias ya las venimos estudiando una a una. Entonces, número 18,
andan y permanecen en la verdad. Wow. Ahí está, ya lo leímos. Seremos uno de ellos nosotros que andamos y estamos permaneciendo en la verdad. Tu palabra es la verdad, dijo él. Número 19. Número 19, hermanos amados. Aquí está la evidencia número 19 de una persona que ha sido salvada y regenerada por Dios, que ha experimentado el nuevo nacimiento allí de agua, hermano, y del Espíritu. Es de que 19, una persona salva anda en amor, versículos, y vuelve a repetir lo que ya repitió en la primera carta, se los está recordando aquí, y dice aquí, pero recuerde que este amor no es tolerar, porque hay gente que piensa que ser alcahueto uno, hay predicadores que piensan, o pastores, que ser alcahueto es amar, es que los hermanos, mire, pobrecitos los hermanos, y tolerar y alcahuetear, pensamos que ese es amor, ese no es amar, ese es un amor equivocado. Y dice el versículo 5 al 6, y ahora te ruego, señora, no como escribiéndote un nuevo mandamiento, sino el que hemos tenido del principio, que nos amemos unos a otros. Y dice el 6, y este es el amor, que andemos según sus mandamientos. Este es el mandamiento, que andéis en amor como vosotros habéis oído desde el principio. Y vuelve a recargar otra evidencia aquí en la segunda carta que ya ha hablado en la primera carta. Que una evidencia allá, hermano, de que alguien ha nacido de nuevo es que ama a sus hermanos en la fe, quiere estar con ellos, quiere comulgar con ellos, quiere desarrollar sus dones en la congregación de los santos para edificar el cuerpo de Cristo, mostrar el amor a sus hermanos. Mire qué interesante es, hermano. Entonces, ahí está la importancia del congregarse y también de conocer los dones que le ha sido dado a cada quien para la edificación del cuerpo de Cristo y desarrollarlos, hermano, y administrarlos en amor y beneficio para nuestros hermanos. Bendito sea Dios. Dios bendiga ahí, mi hermano Portillo. Bendiciones. Aquí estamos ya, hermanos, con la segunda carta de Juan. Estamos mostrando más evidencias acerca de alguien que ha nacido nuevo, acerca de alguien que es salvo. Y dijimos ya en el 18, el número 18, andan y permanecen en la verdad, versículo 1 al 4. El 19, una persona salva anda en amor. Escuche esto. Alguien que es salvo, que es hijo de Dios, practica el amor de Dios como un hábito en su vida. Por obediencia a la palabra. Aunque digamos, no, yo no, porque este no merece el amor, o aquel no, a este sí. Pero alguien que es salvo, hermano, y ha nacido de nuevo, practica el amor de Dios como un hábito en su vida, en obediencia a la palabra de Dios. Y eso, claro, y eso nos lleva a la hospitalidad, hermano. Solo que ellos, escucha esto, no estaban discerniendo a quienes le estaban brindando la ayuda y la hospitalidad. Entonces, como hijos de Dios, también debemos tener cuidado como hijos de Dios, que nosotros, hermanos, ya sea los bienes, ya sea materiales, ya sea lo que Dios nos ha dado para el ministerio, hermano, no lo podemos poner al servicio de gente que es enemiga del evangelio, que quiere enseñar otro evangelio, que quiere torcer o distorsionar el evangelio. Pareciera contradictorio, o sea, que Dios nos manda a amar y a ser hospitalarios, pero con los falsos maestros y con los que enseñan otro evangelio, no lo podemos hacer y no estamos pecando. No estamos pecando, hermano. Increíble eso. No estamos pecando. Por eso no podemos ser partícipes con la gente que enseña otro evangelio y atenta contra la verdad doctrinal. Y escucha esto. Juan, el apóstol Juan, no está definiendo el amor como algo emocional o sentimental, sino como una obediencia a los mandamientos de Dios. Porque este es el amor ágape, el amor agapeo, el amor fileo, el amor eros, los otros amores que se hablan ahí, hermano, así. Son de la carne. Pero este amor, hermano, es el amor de Dios que ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu, dice la Escritura. Entonces, este amor que está hablando aquí no va a estar basado en sentimientos o en emociones, sino en mandamientos que Dios ya ha dado. Por tanto,
El que obedece al mandamiento vive y anda en esa verdad. Los que escucharon esto y la carta la leyeron, dijo, bueno, lo sentimos, ya no los podemos recibir en la casa, ni su sopita, ni jugo. No, ustedes son falsos maestros, son enemigos de la cruz, están predicando a otro evangelio, están distorsionando el evangelio, no son bienvenidos, no podemos comulgar con ustedes. Wow, hermano, qué maravillosa enseñanza esta. Hoy vamos a la evidencia número 20. La evidencia número 20 de que alguien ha nacido de nuevo y verdaderamente es salvo. Escuche esto. Una persona salva cuida el fruto de su servicio o trabajo cristiano, versículo 7. Una persona que ha sido salvada, regenerada, cuida el fruto de su servicio o trabajo cristiano. Vamos al versículo 7, dice, porque muchos engañadores han salido por el mundo, que no confiesan que Jesucristo ha venido en carne. Quien esto hace es el engañador y el anticristo. Y dice el versículo 8, mirad por vosotros mismos para que no perdáis el fruto de vuestro trabajo, sino que recibáis galardón completo. O sea que, hermano, hay cosas que nosotros no nos cuidamos la doctrina, no cuidamos esta verdad, estas instrucciones, podemos perder galardón, podemos perder, hermano, el fruto o servicio de nuestro trabajo. ¿Por qué? ¿Por qué dice esto Juan, hermanos amados? Porque hay que tener en claro, ya cuando todas las cartas están escritas y el Nuevo Testamento, y también Pablo escribe aquí, Pedro escribe, ya entonces podemos ya sacar una enseñanza generalizada en cuanto al trabajo y el fruto cristiano, hermanos, en nuestra vida. Debemos de recordar algo y estar conscientes de algo. Dios ha prometido recompensar toda buena obra. Sabed que vuestro trabajo en el Señor, dice, no es en vano. Mire, vamos a ir a primera carta a los Corintios 3:10. Primera carta a los Corintios 3:10. Estamos acá. Primera carta a los Corintios 3, 10 al 15. Dice, conforme a la gracia de Dios que me ha sido dada, yo, como perito arquitecto, está hablando el apóstol Pablo, puse el fundamento, él puso el fundamento y otro edifica encima. Pero cada uno mire cómo sobreedifica, porque nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es Jesucristo. Y si sobre este fundamento alguno edificare oro, plata, piedras preciosas, madera, heno, hojarasca, está hablando de los que no quieren obedecer ese amor de la ley de Dios. Hermanos, si se quieren dejar llevar por el sentimentalismo, por el emocionalismo, y ellos pierden galardón. Y estos están edificando sobre madera, heno, hojarasca, y la obra de cada uno se hará manifiesta, porque el día la declarará, pues por el fuego será revelada, y la obra de cada uno, del cual sea el fuego, la probará. Si permaneciere la obra de alguno que sobreedificó, recibirá recompensa. Si la obra de alguno se quemare, él sufrirá pérdida, si bien él mismo será salvo, aunque así dice, como por el fuego. Hermanos, Dios ha prometido la salvación, hermano. Es de gratis, es por gracia, es por medio de la fe en Jesucristo. Él pagó el precio. Pero el ser galardonado, el ser recompensado en el reino venidero, hermano, eso también va a depender de nuestro esfuerzo, de nuestra entrega, de nuestra responsabilidad, de nuestro servicio, nuestro trabajo cristiano continuo, hermanos. Miren, yo hablaba con un hermano ahora y dice, estoy cansado, han sido 25 años de ministerio, hermano, he viajado, hermano, usted no se imagina. A veces sacaba 3 campañas semanales de viajar a Oriente, aquí, terrible. Nadie, yo no iba subiendo el video, ni grabando, ni haciendo publicidad, hermano, pero fue un esfuerzo. A veces no tenía vehículo en ese tiempo, me quedaba a dormir, me dejaban a dormir en las iglesias, a veces me iba con mi mochila,
yo solo. Yo cuando el Señor nos proveyó vehículos, siempre mi esposa siempre me acompañó, o siempre me acompañaban 1, 2, 3 líderes de la iglesia, pero nunca anduve viajando solo. Siempre me protegía por el testimonio. Pero fueron tiempos, hermanos, que agarramos años de pagar el precio, sirviendo a Dios, viajando, desvelándose, viniendo en la madrugada, un trabajo, un esfuerzo, hermano. Oiga bien. Sabiendo de que eso será recompensado por Dios. Es un desgaste terrible, es un cansancio, es una fatiga, hermanos amados, pero sabemos que nuestro trabajo en el Señor no es en vano. Unos agradecieron, otros aprovecharon, otros no agradecieron, otros no aprovecharon. Bien, hermano, uno solo sobreedifica sobre el fundamento que ya fue puesto, pero debemos de sobreedificar, hermano, con oro, plata, piedras preciosas, dice, materiales no perecederos, hermano. Yo no sé con qué está fundamentando usted su servicio a Dios, si con materiales perecederos como el heno, la hojarasca, hermano, ahí, y la madera, o con materiales espiritualmente hablando que van a soportar el día del juicio, hermano, cuando seamos probados y seamos hallados fieles o infieles. Entonces, hermano, también allí este servicio incluye la hospitalidad. Hay gente que es bien hospitalario con los siervos de Dios. Hay gente que ayuda a los siervos de Dios para predicar el evangelio. Hay gente que va empujando a los siervos de Dios. Y ya va a ver la tercera carta mañana. Eso va a estar duro mañana, hermano. A las 10 de la noche, no se lo pierda. Mañana. La tercera carta es bien corta, pero podemos predicar hasta 2 horas, 3 horas si queremos de eso. Hay tanta enseñanza en estas cartas, hermano. Con tan pocos versículos, pero con tanta profundidad doctrinal y de instrucción y de enseñanza. Y se va a dar cuenta que allá en la tercera carta es al revés, es al contrario. Y vamos a encontrar más evidencias de los que son salvos. Porque aquí, esta mujer está recibiendo los falsos maestros y se le ordena, se le instruye que ya no los reciba en las casas, que los saquen. Y la tercera carta es al revés. En las iglesias, hermano, y en los hogares no quieren recibir los verdaderos siervos de Dios. Hay por ahí un hijo del diablo que se llama Diótrefes, que era líder en la iglesia, hermano. No sé cómo había llegado a tomar control de este tipo de la iglesia, este individuo, porque hay gente así, hermano. Y se estaba oponiendo que los verdaderos siervos de Dios se les ayudara a continuar su viaje y a hospedarlos. Y Juan escribe, y al contrario, para reprenderlos a ellos, que sí tienen que recibir a los siervos de Dios. Porque hay gente que, hermano, ama la obra de Dios, hay gente que siembra la obra de Dios, empuja la obra de Dios, pero también hay gente que es tropiezo para la obra de Dios, como Diótrefes. Y eso me voy a enfocar mañana en el mensaje. Mañana va a ser duro ese mensaje. Y ojalá, hermano, esperaría yo que no estemos haciendo como Diótrefes, porque si no, pues ahí nos va a hablar el Señor el día de mañana. Y esto, hermano, este servicio y trabajo cristiano también incluye, por supuesto, la hospitalidad a los siervos de Dios que predican verdaderamente el Evangelio. Mira lo que dice Mateo 10. Vamos a ir aquí atrás. Nos vamos a ir a Mateo. Mateo capítulo 10. Versículo 40. ¿Por qué se debe de practicar la hospitalidad, hermano, entre hermanos, queridos, con los verdaderos siervos de Dios? Porque dice, hablándole a sus discípulos, la recompensa por el servicio. Está hablando en este contexto de Mateo 10, 40 al 42. En el contexto es la recompensa al servicio del reino de Dios. Dice, el que a vosotros recibe, a mí me recibe. Y el que recibe a mí, recibe al que me envió. ¡Wow, hermano! Y Diótrefes no quería recibir los siervos que estaban predicando una sana doctrina y iban como misioneros y evangelistas y los estaba sacando de la iglesia, y a los que le estaban ayudando los expulsaba de la iglesia. Diótrefes, hermano, qué terrible. Ahí se metió en problemas bien serios con Dios, hermano, y con el reino de Dios. Porque aquí dijo el Señor en sus propias palabras, está hablando Jesús y le dijo a sus discípulos cuando los envía, el que a vosotros recibe, a mí me recibe. Y el que me recibe a mí, recibe que me envió el Padre.
Y el que recibe a un profeta, por cuanto es profeta, recompensa de profeta recibirá. Y el que recibe a un justo, por cuanto es justo, recompensa de justo recibirá. Y cualquiera que dé a uno de estos pequeñitos un vaso de agua fría, refiriéndose a sus discípulos, solamente por cuanto es discípulo, de cierto os digo que no perderá su recompensa. Hermanos, cuidamos y mantengamos nuestro servicio cristiano de hospitalidad, de amor, de compartir, de empujar la obra de Dios, pero tengamos cuidado también de hacerlo con gente que no está predicando el evangelio bíblico como debe de ser, porque si no nos metemos en un problema serio ahí con Dios. Ya se les voy a explicar por qué. Mira lo que dice Mateo, que es aquí Mateo 25:40. Vamos a ver acá. Aquí está. Mateo 25:40. Y respondió el rey. Y el 39 dice, del 38, ¿y cuándo te vimos forastero y te cubrimos? ¿O cuándo te vimos enfermo en la cárcel y vinimos a ti? Y respondiendo el rey le dirá, de cierto os digo que en cuanto le hiciste a uno de estos mis hermanos más pequeños, a mí me lo hiciste. Wow, hermano. La hospitalidad, ¿verdad? Con los verdaderos siervos de Dios, con los que predicamos realmente la Escritura, hermano. Mire, en estos años yo he sido fiel a la predicación del Evangelio, hermano. Yo no he ido a solapar el pecado, yo he ido a predicar el Evangelio como es. Han habido lugares, recuerdo que hace años, voy a ese lugar, se llama Tepetitán, en San Vicente, prediqué, me invitaron a una vigilia, me movieron de otra iglesia muy grande, allá por Cabañas, hermano. Y cuando llegué a los 15 minutos que yo estaba predicando el Evangelio, ¿cómo era, hermano? El pastor se molestó y se paró en el púlpito y me bajó. Y mi agua me puso y se molestó. Y yo le dije, hermano, yo le estoy predicando el Evangelio como es. No estoy contando cuentos ni fábulas. Que Dios demande su sangre y sus almas de este hombre que está aquí. Me fui, hermano. Y así, si yo le contara a gente opositora que ha habido en muchos lugares que yo he ido a predicar el Evangelio, porque la gente no quiere oír el Evangelio, la gente lo que quiere es que se le entretenga, que se les hable de fábulas, de cuentos, de leyendas, ¿me entiendes? Ellos tienen comezón de oír, quieren oír lo que ellos quieren oír, pero no quieren oír lo que Dios les quiere decir a través de su palabra. Y eso va a traer consecuencias, hermano. Pero también hay gente, hermano, fiel, que ama la obra de Dios y ama a los siervos de Dios y le muestran hospitalidad, hermano, y comprensión. Estamos aquí. Marcos 9:31, es lo que dice Mateo. Marcos 9:31. Porque enseñaba a sus discípulos y les decía, el Hijo del Hombre será entregado en manos de hombres y le matarán, pero después de muerto resucitará, dice, al tercer día. ¿Sí? Estoy en Marcos, sí, en Marcos 9. Marcos 9:41 es, perdón. Marcos 9:41 dice, y cualquiera que os diere un vaso de agua en mi nombre, porque soy de Cristo, de cierto os digo, que no perderá su recompensa. Y hermanos, algunos de los que están viendo aquí, he compartido con algunos de ustedes en sus casas. Y Dios les bendiga, hermanos, se los agradezco porque me han atendido dignamente. Aquí hay gente que estoy viendo conectada, hermano, con mi familia, cuando hemos compartido con ellos la palabra y hemos llegado a hacer alguna actividad evangelística, espiritual de enseñanza, nos han atendido muy bien. Y Dios se los va a recompensar, créanlo, hermanos amados. Dios se los va a recompensar. Y háganlo también con otros que predican la verdad del Evangelio y quieren glorificar el nombre de Dios, hermanos amados. Bendito sea su nombre. Entonces, hermanos, así como brindar hospitalidad y ayuda a siervos de Dios que llevan el verdadero Evangelio, trae grande recompensa. Es lo que les quiere decir Juan. Volvemos allá a Juan, en la segunda carta de Juan. Así como recibir a los verdaderos siervos de Dios, mensajeros que traen una doctrina correcta, están viviendo la doctrina, están proclamando el Evangelio verdadero, trae recompensa ayudarles, hermano. Entonces,
También, hermanos, es lo que Juan les quiere decir. Ayudar para propagar una falsa enseñanza y una herejía también puede traer consecuencias graves, hermano, para los creyentes. Y es lo que Juan está advirtiendo a la señora elegida y a sus hijos. Eso le está advirtiendo y por eso escribe esa carta, hermano. No está hablando de que le va a quitar la salvación al Señor. Porque si un verdadero hijo de Dios, sí puede haber un momento en que comulgue con un maestro falso y hasta cierto punto le puede ayudar. Y por él no se va a perder eternamente, pero puede perder un galardón, lo que estamos hablando aquí. Por eso le dice Juan, yo estoy seguro, señora amada, que tú eres creyente, que muchos de tus hijos son creyentes genuinos. Pero se sienten confundidos, no se percataron y han recibido falsos maestros, lo están alimentando, le están proveyendo, pero póngale alto a eso, porque si no van a perder galardón en su servicio cristiano delante de Dios. ¡Wow! ¡Qué maravilloso! ¡Qué interesante! Y aquí pasamos a la evidencia número 21 de una persona que ha nacido de nuevo y es hija de Dios. Versículo 9. Una persona salvada, regenerada, que ha nacido de nuevo, persevera en la doctrina de Cristo. Versículo 9 dice, cualquiera que se extravía y no permanece en la doctrina de Cristo, no tiene a Dios. Note que aquí no dice que pierde a Dios o que pierde su salvación, sino que dice que aquel que prácticamente se hace llamar creyente, que conoce la doctrina, pero él se extravía y no persevera en la doctrina de Cristo, no tiene a Dios, dice él no lo tiene. El que persevera en la doctrina de Cristo, este sí tiene al Padre. Entonces la evidencia, hermano, de que una persona ha sido salvada, ha sido regenerada, es que va a permanecer en la doctrina de Cristo hasta el final, hasta que muera, o el Señor se lo lleve. Él no se va a apartar, él no se va a apartar, no va a cometer apostasía, él nunca se va a ir tras una doctrina extraña, hermano, jamás, va a permanecer. Y eso es lo que está diciendo allí, porque hay gente que ha estado 3, 4, 5, 10, hasta 15 años en la iglesia, y de repente, mire, en este camino que yo he recorrido los 25 años, yo he conocido, wow, hermano, tantas personas que han apostatado de la fe, gente que ha estado cerca de uno y uno los ha adoctrinado correctamente, ha orado, les ha dado amor, pero de repente se fueron, hermano, y fueron a terminar pues en falsas sectas. Y uno dice, pero ¿cómo es posible esto? ¿Cómo puede pasar esto? Si les pasó, hermano, a los discípulos, a los apóstoles, les pasó, puede suceder, se puede dar el caso. Y por eso dijo ya Juan, se recuerda, en la primera carta, estaban con nosotros, pero no eran de nosotros. Hay gente en la iglesia que está dentro de la iglesia que no son de la iglesia. Sépalo, pastor, sépalo, maestro. No creamos que toda la gente que está ahí sentada son regenerados, nacidos de nuevo, hijos de Dios. Muchos no han nacido de nuevo. Y por eso el pastor, un pastor bíblico continuamente debe de estar llamando al arrepentimiento, debe estar autoexaminando la iglesia y a esa grey a la luz de la palabra de Dios. Porque más de repente, hermano, bueno, yo lo hice, pues no hay nadie aquí conectado aquí. Tengo como ya 10 años de estar yendo a predicar a San Martín. Ahí está una casa de oración como de 20, 25 hermanos. Voy todos los sábados, a veces voy los lunes. Muchos años de estarles predicando. Llega otro pastor también entre semanas. Y yo prediqué el sábado anterior, hace 2 sábados, prediqué un mensaje, hermano, acerca del infierno. Escapa por tu vida, Dios no está bromeando. Cuando habla del juicio que va a venir sobre los falsos maestros en Pedro. Y sus seguidores, hermano, y sobre los falsos creyentes también. Y pone 3 ejemplos de juicio extraordinarios. Pone el juicio de los ángeles que pecaron, que Dios no los perdonó, y comencé a dar de eso, hermano. Si Dios no perdonó, dice, a la generación de Noé, sino que los ahogó en un diluvio, y comencé a predicar yo del juicio de Dios cuando vino ese diluvio y se ahogaron, hermano. Miles de personas flotando, infladas. Yo explicaba eso, la escritura no lo dice, pero en aquel tiempo los animales salvajes, y habían ahí animales salvajes, devoradores de la tierra, ellos no fueron metidos al arca.
Yo puedo imaginar esa escena devorando los cuerpos de las madres con los niños ahí en brazos congelados porque se burlaban, no creían, hermano. Y no se predicaba, predicador de justicia, y llegó el juicio. Y después hablé de Sodoma y Gomorra y prediqué de Sodoma y Gomorra, y allí no había ningún evangelista, ahí no había radio cristiana, ahí no habían Biblias, ahí no habían campañas, pero Dios los quemó en fuego, los quemó, hermano, los carbonizó. Mujeres ahí con niños de su pecho, quemados, calcinados. Fue un juicio terrible, hermano. Y dice, y esto queda, dice, como ejemplo de juicios para aquellos que quieren vivir impíamente, como ellos han vivido. Y me pasé ahí un poco duro. Y allí dije, yo dije allí a 4 personas, vaya, ¿estás seguro de que has nacido de nuevo? ¿Estás seguro que si murieras ahora tu alma, cayeras muerto por cualquier índole, irías a la presencia de Dios, hermano? Y el primero dijo, no, yo no paso llorando, pues vete que vamos a orar por tu vida, arrepiéntete ahora y cree en el Evangelio. Y a ti, mujer, le dijo a otro hermano, yo tampoco, ven para acá, vamos a orar por tu vida, que no te dé vergüenza, que has estado 5 o 10 años en la iglesia, pero es mejor pasar vergüenza aquí, que vayas a perderte la eternidad y morirte engañado, creyendo que sos hijo de Dios, cuando no lo sos. Así prediqué hace 2 sábados, hermano, miren qué tremendo, pasaron 4 personas de ahí mismo de la iglesia que tienen años de estar ahí, porque yo que soy conocedor de la Escritura, y predicar 25 años, yo sé de que toda la gente que está en la iglesia, hermano, no ha nacido de nuevo, que Dios bendiga para un siervo, y mi hermano, y que por sus frutos los conoceréis. Y muchos se apartan y se van 5 o 10 años a la iglesia y terminan en el mundo, otros en falsas sectas, como estos se habían ido con los movimientos gnósticos. Cuando vamos a ir a Judas, va a ver la carta de Judas. Entonces, número 21, una persona salva persevera en la doctrina de Cristo. Y estas doctrinas de la fe no son negociables, no, ni cambiables, ni moldeables, ni transformables. Eso sí es, hermano. Y en esto se evidencia una persona que ha nacido de nuevo, que es salva. Él permanece en la doctrina. Como dicen por ahí, hay gente que cambian de doctrina como cambian de ropa todos los días, hermano. Hoy creen una cosa, mañana otra, el otro año otro, y el otro año por allá, y el otro año por acá con los mormones, y después con los testigos de Jehová, y después van por ahí. Y hay gente que ha repasado toda la secta y un montón de religiones, porque no han entendido la doctrina de Cristo, hermanos amados. Y ahora pues ya avancé algo, voy hacia la última. Estoy muy cansado, hermanos, no he dormido como unos media hora, nada, he dormido, quiero descansar. Mañana voy a grabar siempre a las 10 la 5ª parte de cómo saber si realmente nació de nuevo y soy hijo de Dios. Y la 3ª carta de Juan va a ser un poco duro, y el día lunes, si Dios no lo permite, o domingo, voy a grabar ya la 6ª parte, en la carta de Judas, donde vamos a encontrar más evidencias, hermano, de gente que ha nacido de nuevo. Y ahora, la evidencia número 22, imagínense cuántas hemos sacado, lo que Juan está enseñando aquí, en estas 2 cartas. Y esta es la más dura de todas, ojo aquí. Con esto voy a terminar, con esto va a ser una dinamita fuerte. Dice, una persona salva, regenerada, nacido de nueva, no comulga, no tiene coinonía, o sea, no tiene compañerismo con falsos maestros ni con sus seguidores. Versículos 10, para terminar 10 en adelante, y dice, si alguno viene a vosotros, porque a Juan le habían dicho que ellos estaban llegando, estos falsos maestros, con sus seguidores, lo estaban recibiendo, y les daban alimento y todo, y provisión, ellos querían practicar la hospitalidad que Dios había dado, pero no con las personas correctas. Dice, si alguno viene a vosotros y no trae esta doctrina, la doctrina de Cristo que ya hablamos, no lo recibáis en casa ni le diga, bienvenido, mi hermano. Wow. Un verdadero creyente nacido de nuevo no va a albergar en su casa gente que profesa un evangelio falso. Gente que profesa un evangelio no basado en la doctrina que Cristo ya estipuló en su palabra.
Y les dice, alguno viene a vosotros y trae esta doctrina, no lo recibáis en casa, ni le digáis bienvenido. Porque el que le dice bienvenido participa de sus malas obras. Ay, hermano, partícipe. Y hechor y consentidor, los dos pagan. Qué terrible, hermano. Y esta es una advertencia, hermano. Esto es una advertencia y prohibición que Juan, hermano, le está dando aquí a esta familia, a esta casa. Y no se está refiriendo a recibir y mostrar hospitalidad a personas que no están de acuerdo con nosotros. No. Sí, ojo con esto. Porque yo puedo recibir a una persona, un familiar, un amigo, que no es creyente ni nada, hermano. Pero él solo viene, visita, lo podemos recibir. Sino que se está refiriendo el texto a alguien que está dañando, que está mutilando el cuerpo de Cristo y las verdades fundamentales del Evangelio. Porque a esta gente, hermano, que ellos no son opositores ni nada, sí los podemos recibir y mostrarles hospitalidad para que vean el amor cristiano. El texto se está refiriendo a falsos maestros y a sus seguidores, no a los que no están de acuerdo con nosotros. Ya, por ejemplo, en asuntos secundarios, escatología, dones espirituales, ustedes saben cuál es mi postura doctrinal, escatológica, neumatológica del Espíritu Santo. O sea, muchos me conocen, ¿saben? Pero yo, hermano, yo me llevo bien con todos mis hermanos. Voy a predicar a todas las denominaciones. Bueno, algunas denominaciones se prohibieron que me invitaran a predicar y me lo dijeron. Tiraron cartas y digo, no traigan a predicar a este hermano, porque no sé qué. Y algunos también han acusado que yo no predico el Evangelio bíblico. Yo predico el Evangelio bíblico, hermano, basado en la Escritura. No en emociones ni nada, sino en una interpretación hermenéutica de la palabra de Dios. Yo tengo amigos que ellos son continuacionistas. Yo quizás pueda ser cesacionista. Otros cesacionistas moderados. Otros en la escatología que no creen esto. Otros que sí, o sea, pero son aspectos secundarios, le llaman algunos ahí de la doctrina. Sino que aquí estamos hablando ya, hermano, de falsos maestros que estaban buscando destruir las verdades fundamentales del cristianismo, como la deidad de Cristo, hermano, oiga, como la deidad del Espíritu Santo, como la encarnación de Cristo, hermano, la kenosis. O sea, estamos hablando de doctrinas fundamentales que atentan, hermano, contra la verdad del Evangelio, como la no inspiración de la Escritura y cosas así. Con gente así, hermano, no podemos comulgar ni tener amistad. Y dice ahí, que ¿por qué le dice él que no lo reciban? No lo reciban. ¿Por qué? Aquí están las razones rápidamente. Estos falsos maestros gnósticos que fueron expuestos en la primera carta, uno, negaban que Jesús había venido en carne, porque ellos decían que lo material es malo y lo espiritual es bueno. Entonces Jesús no se pudo haber hecho carne. Decían que Dios era oscuro, místico y misterioso, ¿se recuerdan? Ya le expliqué en la primera estudio. También decían que nadie podía saber si realmente era hijo de Dios. Eso no se sabe. Como no, a la luz de la Escritura, Jesús lo dijo, por sus frutos los conoceréis. Yo puedo saber que soy hijo de Dios, porque el Espíritu da testimonio a nuestro espíritu que somos hijos de Dios, pues hermanos, si no, ¿en qué estamos? También enseñaban que solo unos pocos iluminados podían conocer realmente a Dios y las profundidades de Dios, los cuales es falso, todos los podían conocer. Y también enseñaban que Dios no demandaba santidad en su palabra, que ellos podían vivir como quisiesen. Entonces, de estas verdades dijo, no, aquí no vamos a permitir esto. Esto no es negociable. Entonces, separarse de ellos, en conclusión, voy aterrizando en conclusión lo que Juan les está diciendo, separarse de ellos es la única solución y la única salida que Juan le da, hermanos, está dando a los que verdaderamente conocemos a Dios y su palabra. Así de sencillo. Ni siquiera saludarlos. Qué terrible, hermano. Ni siquiera saludarlos. Mucho menos mantener una relación con ellos constante. No es posible, hermano. Los creyentes solo deben ayudar a los que proclaman la verdad del Evangelio. Al contrario, hermano, recibirlos y ayudarlos, les está diciendo Juan, es participar de sus obras
malvadas, satánicas, en contra del Evangelio. Y es ayudarles a propagar sus herejías destructivas. ¡Wow, hermano! Mire qué maravilloso, ¿verdad? Aquí está ya. Las evidencias, ellos vieron porque esta es una maravillosa carta. Estas cartas son, así se debe de exponer y estudiar, hermano, la escritura, para que la gente aprenda y las aplicaciones. ¿Va? Lo mismo que le está diciendo, ahora sacamos aplicaciones también para nosotros, en la misma enseñanza. Y el versículo 12 dice, termina, tengo muchas cosas que escribiros, pero no he querido hacerlo por medio de papel y tinta. Hubiera seguido escribiendo, Juan, hubiera sido maravilloso. Aquí no hubiera quedado guardado eso. Pues espero ir a vosotros y hablar cara a cara, dice, para que nuestro gozo sea cumplido. O sea, mire qué amor más grande. Yo se lo voy a pedir de favor, cara a cara, que no reciban estos herejes, estos falsos maestros. No los reciban. Yo he escuchado allí de algunos hermanos, que supuestos hermanos, hermanos, fíjate, ¿qué pasó, hermano? Me contaron que salieron allí unos muchachos que andan allí con una plaquita y corbata, y ya sabe usted quiénes son. Sí, fíjate, les aporto a la casa porque me gusta cómo hablan y me están impartiendo unas enseñanzas. Mire qué bonito el hermano. Y después dicen allá otros, fíjate que él recibe, los otros que llegan allá, va a la atalaya, hermano. Y así hay hermanos que no se ubican, hermano. No han entendido la doctrina, no se ubican doctrinalmente. Y por eso les dice, tengo muchas cosas que escribiros, pero no he querido hacerlo por medio de papel y tinta, pues puedo ir a vosotros cara a cara para que nuestro gozo sea cumplido. Los hijos de tu hermana, la elegida, te saludan. Amén. Hermanos, qué maravilloso. Estos estudios va a quedar guardado. Ya mañana lo voy a subir en YouTube, el otro ya está subido el día de ayer. Ya lo voy a compartir en el Facebook. Y espero que estas enseñanzas, hermanos, puedan ser de mucha bendición para sus vidas y les pueda servir como un fundamento para seguir escudriñando más y más de la historia, del contexto y todo eso, hermano. Y vimos. Y mañana, pues el día de mañana, vamos a seguir con la parte número 5, ¿sí? Cómo saber si realmente soy salvo y he nacido de nuevo, hermano. Y vamos a estudiar la tercera carta de Juan. Y allí vamos a encontrar más evidencias de aquellos que hemos conocido a Dios y hemos nacido realmente de nuevo. Esta va a ser más larga, este mensaje de mañana. Así que, hermanos, pues Dios me les bendiga grandemente. Les amo en el amor de Cristo. Y vamos a orar, Padre, buen Dios. Gracias te damos por tu santa, bendita y poderosa palabra, porque es viva y eficaz y más cortante que toda espada de doble filo que penetra hasta partir el alma, los tuétanos, las coyunturas que dicen los pensamientos más ocultos del corazón. Hebreos 4:12, es la palabra no adulterada, no medrada, no cambiada, no manipulada, no trastornada, sino es la palabra de verdad, como tú la diste a esos oyentes y los está dando a nosotros también para que hagamos, Señor. Y obedezcamos, Señor, y que nos podamos cuidar, Señor, de la herejía, de los falsos maestros, de sus seguidores, Señor, y que no comulguemos con ellos, Señor. No comulguemos, porque si no participamos de sus obras y de sus enseñanzas, Padre, y eso puede traer consecuencias peligrosas, Señor, en nuestro servicio y en nuestros galardones cristianos que pueden ser quitados y perdidos, Señor. Gracias por tu palabra. Guarde a mis hermanos, bendígalos, Señor, protéjalos, y que ellos puedan sentir amor por la verdad de la palabra, por la doctrina, celo, Señor, un celo santo, por las verdades gloriosas del Evangelio. Y que toda gloria, toda honra, alabanza sean para ti, por los siglos de los siglos. Amén y amén. Hermanos, Dios les bendiga, un abrazo, pues ahí estamos para servirles cualquier cosa. Ahí nos pueden escribir, hermano, ahí al Messenger. O a mi WhatsApp, lo que tiene mi WhatsApp, y que Dios les bendiga grandemente. Mañana pues continuamos ya con la quinta parte, cómo saber si realmente he nacido de nuevo, si soy salvo. Gloria al Señor. Un abrazo.